conferencia de esta noche a cargo de Juan Berrío. Juan Berrío Bustillo, conferencista y trabajador espírita del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena, Colombia. Arquitecto de profesión, 45 años en el espiritismo. El tema de la conferencia: Juana de Ángelis, la servidora de Jesús. Con ustedes, Juan. Muy buenas tardes. Buenas noches ya, ¿no? Como ahí nos dijo buenas noches, entonces yo digo ya. Bueno, ante todo es un enorme honor realmente estar aquí con todos ustedes. Este día de la celebración de este 20º aniversario del nacimiento de una institución espírita, fruto del trabajo desinteresado, arduo, de Isabel y todo el equipo inicial que junto con ella y a través de todos estos años han luchado, porque 20 años en una institución espírita no es fácil. Solo Dios sabe el trabajo que conlleva esto, y perseverar es el mayor de los desafíos que se tienen en la vida. ¿Okay? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, por bajo. ¿Escuchan bien hasta allá al fondo? Sí, ok, perfecto. Si hay algo, entonces se quejan. Aquí. Bueno, hoy nos toca iniciar este ciclo de charlas de esta celebración hablando de un personaje fundamental dentro de la vivencia de los centros espíritas que llevan su nombre, porque son muchos los centros espíritas que tienen el honor de ser guiados por este ser de luz que es Juana de Ángelis. Y como dice el título de la conferencia, Juana de Ángelis, la servidora de Jesús. Y vamos a entender por qué. Porque hoy vamos a hacer un recorrido biográfico e histórico sobre la vida de este espíritu tan importante, que vamos a ver y a descubrir, quienes no han leído el libro Juana y Jesús, quién es y desde dónde viene y el porqué de su importancia. Cuando nosotros hablamos de Juana de Ángelis, que es esa foto que siempre vemos en el centro espírita, esta monja, recuerdo que siempre, como nuestro centro espírita también lleva ese nombre, la gente dice: pero si ustedes son espíritas, ¿cómo así que hay una monja aquí? Es que hay monjas espíritas, le digo yo. Y realmente ella se presenta de esta manera por la marca indeleble que vamos a descubrir a través de su biografía espiritual. Y ella, que en una de sus primeras encarnaciones, en la que comienza su periplo espiritual, cuando comienza la transformación, con el nombre de Juana de Cusa. Y estamos hablando del siglo I, cuando Jesús estuvo en la tierra. ¿Y quién era Juana de Cusa? Juana de Cusa era la esposa del intendente Cusa. Cusa era un hombre que estaba al servicio de Herodes Antipas, y estamos ubicados en la Palestina antigua, la tierra que hoy se denomina Israel o Palestina, y esencialmente en la población de Cafarnaúm. Juana, una mujer rica que tenía el privilegio, ¿no?, de ser una ciudadana romana, era una patricia, porque el esposo, por ser intendente, también ostentaba esa ciudadanía romana. Ellos pertenecían a una clase social muy acomodada, y en este ínterin de ser personas de la, podríamos decir, de la marcada alta sociedad,
ella vivía en un momento privilegiado, ¿no? En un momento privilegiado en el que la ignorancia y la injusticia imperaban. Sin embargo, era la esposa de un hombre temperamental, voluble, lleno de intereses y muy materialista. Ella sufría mucho, sufría muchísimo con él. Ella tenía esclavas. Puede decir un espíritu, una mujer con unas intenciones espirituales, como puede tener esclavas, las trataba como hijas. Ya en su alma existía la bondad. Y estas esclavas, que eran el pueblo sufrido, le hablaban de un hombre muy particular, el hijo de un carpintero, y que él también era un carpintero que venía de Nazaret. Y ese hombre traía un mensaje consolador para todos aquellos que sufren. Y ella le quedó sonando la historia que le contaban sus esclavas. Un día, en medio de una de esas crisis tan terribles que tuvo con Cusa, ella le dice a una de sus esclavas: me gustaría escucharlo. Y ellas le informaron, precisamente nos han dicho que llega mañana aquí a Cafarnaúm. Y es entonces cuando ella se dirige veladamente, acordémonos la posición que ocupaba, ¿no? ¿Quiénes iban a las prédicas del Maestro Jesús? El pueblo raso, la gente pobre, la gente sufrida, la clase baja. Entonces la clase alta tenía que ir casi que disfrazada, y en este caso ella también lo hizo, confundiéndose con el pueblo, y llega y escucha el mensaje. Pero había una cosa muy particular: ella hablaba latín y griego, pero no hablaba arameo, y las esclavas le traducían el mensaje, y ella quedó prendada. Y entonces procuró entrevistarse a solas con el Maestro Jesús, y lo logró. Y fueron varias las conversaciones que ella tuvo con él. Y lo que él le dijo a ella, cuando ella le revela todas aquellas circunstancias en las que ella sufría por tener un marido de las características que tenía, y él le dijo: sé fiel a él. Siempre le decía lo mismo: sé fiel a él, porque tú eres una deudora de ese hombre que hoy es tu marido. Y en efecto, ella, en los análisis reencarnatorios, no dichos por Jesús, pero sí revelados en la biografía espiritual, ella había tenido caídas espirituales morales muy fuertes con él, y hoy venía como su esposa en plan de rescate de aquellas caídas morales del pasado. Y empezamos a entender que todo tiene una razón de ser. Cusa se da la desencarnación, la crucifixión de Jesús, y posteriormente a esto hay una hecatombe social. Cusa cae en desgracia, y cuando él cae en desgracia, lógicamente su familia cae en desgracia. Él enferma y muere, la deja viuda y llena de deudas y de problemas, y todos los acreedores llegan donde ella. Imagínense eso. En aquella época la mujer no tenía derechos, y como viuda mucho menos futuro, y lo había dejado con 2 hijos. Estos 2 hijos, con temperamentos muy parecidos al del padre, por el ejemplo que habían visto, y ella, con tal de que sus hijos no pasen hambre, de ser una patricia y de ser una mujer de la alta sociedad, empieza a vivir una vida de sacrificios en busca del pan de sus hijos. Y aquella gran dama la vemos ahora haciendo el papel de la empleada doméstica de hogares mucho más humildes de los que ella nunca pudo imaginarse. Entonces la vida le cambió, ¿no? Y es entonces cuando Juana toma en práctica las enseñanzas de todo lo que aprendió de Jesús, y hay un despertar en ella. Ella
tiene un episodio muy dramático, y es cuando se da el primer apresamiento de cristianos en Roma. Ya ella se había trasladado a Roma con sus hijos. Nerón, en un ataque de locura, quería ver arder a la Roma vieja que no le gustaba, y la hizo arder. Pero al ver que el incendio se salió de control, tenía que buscar un chivo expiatorio, y el chivo expiatorio eran los cristianos, los extraños, los nuevos, los que traían una idea que iba a cambiar a la humanidad, y eran un peligro. Y entonces oficializa la persecución a ellos y el odio del pueblo romano contra aquellos que habían generado semejante catástrofe. Y es entonces cuando Juana, estando ya en Roma, es apresada en el primer grupo de más o menos 500 cristianos, con uno de sus hijos. En el momento de la ejecución, en el momento en el que se da la oportunidad, y tengo que pasar rapidito esto para llegar a este punto, en el que Juana es llevada al suplicio en el gran circo, el hijo le pide que abjure, que no diga que ella es cristiana, para salvarse ella y salvarse él. Y es en el momento cumbre en el que ella está siendo elevada a uno de esos postes infames para ser quemada viva con una antorcha que también se repetía en diferentes partes de la ciudad, y no solamente en el circo. Era una época cruel, despiadada, y el hijo le rogaba, y ella decía: no puedo abjurar de Jesús, porque Jesús es el ejemplo y el salvador de mi alma y de tu alma, y son sometidos a la hoguera. Me devuelvo ahora sí, porque Juana tuvo unos cambios. ¿Qué cambió en Juana después del encuentro con Jesús? ¿Qué la llevó a ella a tener la convicción de poder? Ustedes se imaginan ese momento de uno enfrentarse, estando con un hijo, que el hijo le esté rogando: sálvame y sálvate, de morir de una manera tan violenta, o sea, porque morir quemado, por Dios, ¿cierto? Y en ese momento, literalmente decirle: no, porque por fe vamos, y seguir a Cristo vamos a morir. ¿Por qué era esa convicción? Y era por esto. ¿Qué cambió en ella? Ella empezó a entender que buscando el lado bueno del compañero iba a mejorar su interior. Ella no lo podía cambiar, pero sí podía cambiar ella el punto de vista de cómo lo veía. Y eso se aplica hoy para todos nosotros, esposos con esposas, esposas con esposos, y en todas las relaciones humanas, cuando vemos en el otro algo bueno, y que no todo es malo. Pero como nosotros normalmente lo que hacemos es que vemos lo contrario. Segundo punto: vislumbraba en todas las labores una luz oculta y sagrada. Sabía que todo lo que hacía, en todas las labores, había una oportunidad de crecimiento y de desarrollo personal. Eso descubrió. Tercero, aprendió de su propio dolor. Ella entendió que de su dolor había una razón de ser. Se dedicó a los hijos de otras madres, no solamente a los suyos, porque muchas madres y muchos padres solamente ven por sus hijos y no le importa el sufrimiento de ese niño que está a su lado y que podría ser uno de los suyos. Se ocupó de las labores subalternas para que los niños tuviesen pan, y no solamente los suyos, porque hay crónicas donde hablan de que ella, espirituales, que también ayudó a muchos niños en la misma condición de pobreza en la que estaba ella y sus hijos.
desarrolló la serenidad y la resignación. Se hizo valiente y fiel. Y esa valentía fue el momento cumbre que la ayudó a mirar ese momento de prueba máxima cuando fue ejecutada. Amplió su comprensión de Dios a través de las explicaciones que le dio Jesús. Y aprovechó las pocas oportunidades que tuvo para desarrollar el embrión vacilante de sus virtudes. Acordémonos que era un espíritu que venía de un momento de compromisos y una encarnación de expiación y de pruebas, y muchas expiaciones, para empezar una transformación. Y uno dice, bueno, es que no todo el mundo tuvo la oportunidad de tener a Jesús de tú a tú. Ella sí lo tuvo, pero lo aprovechó. Porque fariseos, que se lavó las manos, Pilatos, lo tuvieron al lado y no lo vieron, ni siquiera lo entendieron. Y por último, desarrolló una alegría sincera, porque esto fue lo que le dio a ella la valentía para enfrentar todos los desafíos. Entonces, ese sacrificio en el circo fue su liberación, fue su punto de liberación. Y entonces, 12 siglos después, nace en Asís, en el año de 1192. Esta fecha es muy clave porque esta es la fecha en la que las cruzadas, esas guerras intestinas entre cristianos y musulmanes, estaban haciendo desastres a nivel mundial. Muchos consideran que el verdadero apocalipsis ocurrió durante este momento, porque nunca en la historia de la humanidad existieron 2 siglos de guerra más violentos y más crueles que las cruzadas, y fue por temas religiosos. Así, lo más delicado es los temas religiosos. Y Clara de Asís, esta mujer que vivió 61 años, miembro de una familia adinerada, que entonces se inspiró con una corta edad, porque era una niña, era una adolescente apenas, cuando conoce a Francisco, mucho mayor que ella, y se inspira en el ejemplo de aquel poverero de Asís, aquel hijo rico de los Bernardones, que era un muchacho díscolo, que de un momento a otro tuvo un despertar y se desnudó en la plaza principal de Asís, dejando todas sus ropas de lujo y colocándose un saco, como los sacos, los costales de papa, de los alimentos, de la harina. Con eso hizo su vestimenta, renunciando a todo lo anterior. Esto fue un remesón social en Asís, porque la mayoría de los hijos de los ricos empezaron a seguir el ejemplo de Francisco, unos por convicción, otros por esnovismo, porque los esnovistas no crean que son de este siglo, han existido siempre. Pero Clara empezó a ver esto como algo que le movía, pero hoy sabemos que es el recuerdo de ese pasado en la que ella estuvo en contacto directo con esa gran verdad, y esto la mueve. Y esta chica hermosa con cabellos largos llega corriendo hasta donde está Francisco, en San Damiano, y le dice que ella quiere unirse a él, pero es que todos eran varones. Y él le dijo, no puedes, porque no tengo donde tenerte y no puedes estar con los hermanos. Ella dijo, pero yo estoy decidida y quiero hacerlo, y tengo otras amigas que quieren hacerlo. Y en efecto así fue. Y él hace una especie de ceremonia, digamos de ceremonia, porque era un rompimiento con el pasado y el nacimiento de un nuevo ser espiritual. Los cabellos en aquella época tenían, bueno, los cabellos de las mujeres son intocables, ¿no? ¿Cierto? Que pase lo que sea, menos que se dañe el pelo, el cabello. Y resulta de que lo que él le dijo, ¿qué podemos hacer para que ya no haya vuelta atrás? Porque esto no tiene vuelta atrás.
y ella le dijo el cabello. Y él le cortó los cabellos en un acto de amor y de oración. En ese momento en que él estaba haciendo esto, estaban elevando una oración, todos, con el nacimiento de una chica hacia la vida espiritual, hacia la entrega a la vida de Jesús. Y ella, en esta ciudad tan maravillosa que es Asís, rodeada de murallas, ahí en la Umbría, la región de la Umbría, que es hermoso, es un lugar espectacular. Todos los espíritas deberíamos ir a ese lugar y llegar a ese punto donde está la tumba de Francisco y donde está la tumba de ella con su cuerpo impoluto para un reencuentro espiritual. Vale la pena. Ella, a partir de este momento, inicia con sus amigas, con varias chicas que hacen lo mismo. Ustedes se imaginan los papás cuando se dieron cuenta de esto y ven a esa muchacha, porque no se imaginen que era con maquinita, ¿no? Eso era con un instrumento de corte que era tosco. Y Francisco era espiritual, pero peluquero no. Imagino cómo quedó de tranquila la pobre Clara. Así es que esto no tenía vuelta de hoja. Y a partir de ese momento ella inicia el proceso para crear una orden de mujeres dedicadas a Cristo, con todos los mismos votos de pobreza, y era más extremo que el mismo Francisco. Cuando tengan la oportunidad de ir al museo y a la iglesia y donde está la tumba, van a ver exhibidas la ropa original de ella. ¿Cómo se podían poner eso? Eso debía doler, raspar. Era rústica, era muy tosca la ropa. Pero era una manera de también, miremos el contexto de la época, ¿no? Era una manera de renunciar, y la única manera de lo espiritual en aquella época era las corrientes religiosas católicas. Entonces no vamos a criticar aquí ninguno de los procesos ni nada de esto, y la religiosidad y la espiritualidad estaba en la vida conventual o sacerdotal y muchas veces en el aislamiento, ¿no? Muchos años más adelante, todavía la bula papal no había aprobado la hermandad de las hermanas clarisas. Ella, hubo un episodio, los sarracenos, que eran los musulmanes, habían llegado hasta las murallas de Asís. Imagínense el susto de esta gente, porque cuando los cristianos atacaban, los católicos atacaban a los pueblos musulmanes, arrasaban. Ahí no tenían que ver con niños, mujeres, ancianos, ahí todos eran asesinados, y de la manera más cruel. Ellos devolvían la moneda de la misma manera. La crueldad era la forma. Y entonces los sarracenos se están montando en las murallas de Asís. Hay un escándalo en toda la ciudad, las campanas repicando a todo dar. Y ella reúne a todas las hermanas. Algunas se desmayaron de la impresión cuando dijeron: los sarracenos están en las murallas de Asís. O sea, todo el mundo dijo: es la sentencia de muerte. Y ella lo que hizo fue convocarlas a todas a orar con verdadera fe. Y ella inició la oración haciendo una señal con la que posteriormente se reconocieron varias curaciones, que era como hacía la cruz con la mano derecha. Y a partir de ese momento ella empezaba a orar o a hacer las curaciones. Era como una forma iniciática de hacer un pase magnético, que hoy conocemos aquí dentro de la doctrina espírita, ¿no? Y ella hizo esto, y como por arte de magia, pero todos sabemos que no es por arte de magia, sino por arte de la fe, después de un rato largo de estar orando, los sarracenos, nadie se explica qué pasó, decidieron bajar de las murallas y dejar en paz a Asís. Todas las chicas se quedaron y todo el mundo se quedó estupefacto con lo que estaba pasando. Y ella le hizo prometer a las hermanas monjas que nunca iban a decir lo que había ocurrido. Sin embargo, no es que las mujeres sean curiosas, ¿no? El cuento se regó de que había sido la fe de las clarisas, de las hermanas clarisas, las que había salvado a Asís.
del asalto de los musulmanes sarracenos. A ella le llevaban a los niños, imagínense un niño que se mete una piedra en la nariz. Nosotros tuvimos una sobrina que se metió un botón así de este tamaño, no sabemos cómo, era una niña. Ese niño se metió una piedra en la nariz, se lo llevaron a ella, le hizo la señal, el niño simplemente se acercaba, ella le hacía la señal, le sonreía y la piedra salió solita. Otro niño también tenía una mancha oscura en el ojo izquierdo y ella simplemente se acercó, le hizo la señal, antes de que terminara de hacerla, ya la sombra había desaparecido. Clara, ya en sus últimos días, siendo una adalid, no solamente era lo que ella decía, sino lo que hacía en pos de los pobres, toda la ayuda que ellos ofrecían a todas las personas que sufrían, porque era hospital, era sitio donde la gente se educaba, donde la gente buscaba aquello que la sociedad no ofrecía, ella se lo ofrecía. Y ella entonces, ya a punto de desencarnar, un poquito antes de su desencarnación, recibe la noticia de la bula papal que acababa de erigir a las clarisas como la primera hermandad franciscana de mujeres en el mundo. Y a los pocos días fallece. Se da la desencarnación y es entonces cuando 500 años, 250 años después, en el año de 1651, 400 años después, perdón, en el año de 1651, nace Juana Inés, una chica, hija de un español y de una criolla en la Nueva España, que hoy es México, y la mayoría de lo que era, eso comenzaba desde lo que es Nicaragua, El Salvador, iba subiendo a Guatemala, México, Arizona, California y Texas. Eso era el territorio de Nueva España, ahí se hablaba español. Esta niña, Juana de Apache, nace en San Miguel de Nepantla, ese nombre me cuesta decir, San Miguel Nepantla, en México. Ella vive 44 años, miren el periplo, antes vivió 61, ahora 44. ¿Quién es esta niña? Esta hermosa mujer, aquí es un cuadro pintado de ella, con escasos 14 años. Ella se muda a la Ciudad de México, a la casa del abuelo, porque era una chica ávida de conocimiento. Y en Nepantla no es que hubiese mucho, ni libros, ni nada de esas cosas. Hoy en día los libros vamos, los conseguimos en la calle, lo que sea. En esa época no. Estamos hablando del año de 1600 y pico, 1651. Entonces, el tema del conocimiento no era de común vivir. Y ella apenas descubrió los libros que ve donde el abuelo. Imagínense, ella encuentra un tesoro donde el abuelo, donde había un estante donde había 14 libros. Eso era una fortuna, tener 14 libros. Y ella se los comió y los volvió a comer y se los volvió a comer. No leía, comía los libros. Y el abuelo se dio cuenta de las capacidades tan histriónicas, porque era histriónica, pero también de intelectualidad evidente que tenía la niña. Ella es adoptada, ella sufre una contrariedad, el abuelo fallece y se siente sola. Siempre perteneció a la alta sociedad de Nueva España, ¿no? Sin embargo, es adoptada por ser de una familia de prestigio, es adoptada, no digamos adoptada, sino apadrinada por una marquesa.
Leonor de Castro, esta mujer de la conexión directa con la virreina y que hacía parte de la corte virreinal, así como existió aquí en Lima, que fue capital virreinal. La otra capital virreinal de América fue, en Nueva España, fue México. Y ella entonces entra a este círculo exclusivo, ¿no? Pero esta chica donde estaba era el centro de atracción, porque apenas abría esa niña la boca, lo que salía era sabiduría. Y se empezaron a dar invitaciones, porque se empezó a hacer como una especie de atracción, estar al lado de Juana. Y bueno, Juana era el centro de atracción en todas las reuniones, en todas las celebraciones, y la marquesa feliz mostrando a su nueva adquisición, ¿no? Pero siempre hay las malas querellas, ¿no? Los envidiosos. Primero era mujer, segundo era apenas una chica, 16 añitos. ¿Cómo es posible que esta niña sepa tanto? Esto debe ser un fraude y la vamos a desenmascarar. Y es entonces cuando convocan a 40 sabios. Imagínense humanistas, historiadores, lingüistas, filósofos, teólogos, matemáticos, alquimistas de la época, lo más granado del conocimiento en la Nueva España, y los convocan ¿para qué? Para que le hagan una entrevista a esta niña, esos 40 hombres, y cada uno de ellos preparó 10 preguntas. Estamos hablando de 10 por 40, 400 preguntas. Y fueron 2 extenuantes días, en los que el veredicto final, al final, valga la pena la redundancia, de todo el bombardeo de preguntas en todos los tipos de conocimientos. Eso es como el programa ¿cómo es que se llama? El que hacen preguntas para que la gente sepa. ¿Quién quiere ser millonario? Pero este era sin premio. Sin premio. El único objetivo era demostrar que la mujer no podía, una mujer, y sobre todo una adolescente, no podía tener ese tipo de inteligencia. Eso estaba reservado para los hombres. Pensamiento bastante misógino, ¿no? Pero, bueno, Juana era un buque español de estos bien grandes, embistiendo pequeños barquitos cada vez que le hacían las preguntas. Y las 400 preguntas fueron felizmente respondidas y brillante, filosóficamente y sabiamente respondidas. Y se convierte a partir de ese momento en la primera mujer sabia en la historia de América. Y digamos, en la primera feminista que inicia un proceso de salvaguarda de la dignidad de la mujer en América. Fue una pionera. ¿Ok? Entonces estamos viendo quién es esa monjita, ¿no? Ya estamos entendiendo mejor quién es la monjita que vemos en los cuadros en el centro espírita. Empezamos a entender. Ella está en una disyuntiva. Ya estaba vieja, tenía 17 años. Tenía que casarse. Pero ella pensaba, si yo me caso, ¿qué va a pasar? Mi marido no me va a permitir mis amores, que son los libros, ni el conocimiento. Mi tarea va a ser dirigir un hogar, una casa, dirigir a la servidumbre y criar hijos. No más. Ese era el papel de la mujer. Ella dijo, no señor, eso no es conmigo. ¿Y cuál era la alternativa? Irse a un convento, donde tenía la oportunidad de seguir creciendo con el conocimiento. Y ella toma esa decisión y se va entonces para ese lugar, para San Jerónimo, para el convento de San Jerónimo. Esto era un sitio donde iban las chicas ricas y que querían entrar a la vida
monja, ¿no? Y entonces ella, ahí vivían con todas las comodidades, eso eran como unos apartamentos, pero vivían en clausura, pero era una clausura como un algo extraña, ¿no? Porque habían unas rejas de madera y ellas tenían sus espacios donde recibían visitas. Es más, hacían celebraciones y coloquios de intelectualidad, porque es que los conventos y los monasterios en aquella época eran los únicos sitios donde podía tenerse ese tipo de actividades intelectuales. Y ella, en efecto, lo hizo. Y entonces Juana, muy vivamente, recibía a su confesor. Su confesor era también a la vez su, por así digamos, su biógrafo. Era el que tenía al detalle todas y cada una de sus vivencias, secretos, deseos. Él se llamaba Núñez Márquez. Núñez en esa época no era nombre, no era apellido, era nombre. Acá no sé si es nombre, pero en Colombia es apellido. Núñez Márquez era su confesor. Es importante que sepamos esto porque ese nombre está ligado a Octavio Paz. No se les olvide, no se les olvide. ¿Saben quién es Octavio Paz? El gran escritor mexicano. Y ella tiene una vida aquí intelectualmente muy activa. Escribe poemas, escribe sonatas, escribe propuestas lingüísticas, libros enteros de poesía. Es una cosa extraordinaria. La primera gran poetisa y literata de la lengua mexicana de alto nivel es Sor Juana Inés de la Cruz, que es el nombre que ella adquiere cuando entra al convento, ¿no? A la vida conventual. Pero así como nos ocurrió en el 2020, entra una epidemia y empieza esa epidemia a hacer desastres, ¿no? En todos lados. Empiezan a caer como moscas las hermanas y ella sentía la vocación y la necesidad de servir y de ayudar, porque siempre estuvo en su haber. Fue una mujer intelectual, pero una intelectualidad hermanada de la caridad, de la fraternidad, de la comprensión y del amor al prójimo, siempre. Y ella, entonces, dice: tengo que servir, aunque sé que es mi sentencia de muerte, porque todo el que se infectaba, moría. Y en efecto, ella lo hace, se infecta, y a la edad de 44 años desencarna Sor Juana Inés de la Cruz en el convento de San Jerónimo en el año de 1695, 44 años después de su nacimiento. Y solamente menos de 100 años después, en el año de 1762, nace en Salvador de Bahía, en Brasil, Juana Angélica de Jesús. Esta mujer, que desde chica tuvo, no entiendo, que se acabó el tiempo. Ella me hace una señal allá, pero yo no sé qué es. Es que mira, tengo gafas, pero no veo hasta allá. No, te estoy diciendo que tiene 15 minutos. Ah, bueno, perfecto. Es lo que hace falta. La próxima más cerquita. Bueno, eso hizo parte, eso estaba programado, ¿eh? Eso era para que se despierten aquellos que se están como durmiendo. Bueno, vamos a despertarnos. Ella inicia la vida conventual desde muy temprano, también con ese deseo de iniciar una vida de servicio. Esta vez ya su encarnación no estuvo marcada por la intelectualidad y la búsqueda de intelectualidad. Entendamos que cada encarnación de ella tenía como una faceta, ¿no? Sí se van dando cuenta, es como una faceta diferente. Y ella, en esta faceta, era más el servicio. Más el servicio. Ella entra al convento de La Lapa, pero resulta que había otro convento que quedaba a 250 metros cerca. Y ella en el convento de Lapa, ella empieza como asistenta,
novicia, asistenta, luego como escribana, y al final de todo el periplo, cuando ya tiene casi 60 y pico de años, es que ella es la abadesa. Pero eso fue todo un proceso. Ella, cuando se inaugura el convento de las chicas, que se llamaba El Destierro, imagínense el nombre tan terrible, El Destierro, un convento que se llama El Destierro. Adivinen quiénes iban para allá. Todas aquellas chicas que la habían metido la pata. ¿Cómo se mete la pata? Cuando se escucha al noviecito que le promete el cielo y la tierra, y después que logra su objetivo, las deja con un muñequito. Esto le pasó a muchas chicas. Y entonces las familias avergonzadas las mandaban para allá. Y estas mujeres, estas chicas jóvenes, entraban en ese destierro de por vida. O sea, cuando se cerraban esas puertas, nunca más salían porque las enterraban allá adentro. Era un castigo. Era la muerte en vida. Por eso le llamaban el destierro. Ella pidió trabajar allá. Imagínense eso. Qué fuerte, ¿no? Saber que ella también tenía que enclaustrarse allá. Ella tenía el derecho de salir, pero ella tomó la decisión de quedarse con las chicas. Imagínense los tormentos de todas estas mujeres jóvenes, con deseos, con los bríos, las perturbaciones. Y ella lo que hacía era que entraba en las celdas, y entonces aquella señal de cuando era Clara de Asís, ahora lo convirtió en una imposición de manos. Y ella simplemente se acercaba, y las chicas, en medio de las crisis que tenían, le ponía la mano, se acercaba y orando le ponía las manos y las tranquilizaba. Era una especie de tratamiento que ella les hacía espiritual. Hoy llamamos paz, se puede llamar desobsesión. Ya en la doctrina espírita tenemos claramente qué era lo que hacía. Ella no sabía, pero el efecto, ella se dio cuenta del efecto que producía, y empezó a hacer esta labor con estas chicas. Un día, cuando está los frentes portugueses atacando los deseos de independencia de los brasileños, y en la ciudad de Salvador, en el estado de Bahía, es donde se inicia este proceso. Ella, este es el convento de Lapa, y atrás, que ya no existe, quedaba el destierro. Ella, en una noche se oye un estrupicio gigantesco, y Sor Juana Inés de la Cruz, Juana Angélica de Jesús, ella se da cuenta de lo que está a punto de ocurrir, porque las hordas de soldados, la soldadesca portuguesa, viene en plan de venganza contra lo que más le duele al pueblo, y es las monjas de clausura. Y van lanza en ristre a tomarse el convento de Lapa y a violar a las monjas. Y iban por Lapa e iban por el destierro. Y ella decidió, para atrasar la entrada de ellos, distraerlos y que las hermanas pudieran escapar, se inmola, se pone de frente y es sacrificada con bayonetas por estos hombres salvajes, y se convierte en la heroína, y hoy en día es considerada la heroína de la independencia de Brasil. Es el primer acto heroico de resistencia y de independencia en el Brasil, y marca el inicio de la independencia de todo un país. Juana Angélica de Jesús. Y ella es nuestra querida y amada Juana de Ángeles. Ahí veo los 15 minutos. No, todavía faltan 15. Pero hay una historia muy importante, y es esta. ¿A quién se les parece? Rivaldo, de escasos 12 añitos. Y Rivaldo, este hombre magnífico que dedicó su vida al bien, es irreductiblemente, está ligado a este espíritu, porque él es quien nos revela a este espíritu.
es a través de su magnífica mediunidad y de su grandiosa oratoria, que muchos de los que estamos aquí la presenciamos, la vivimos, nos conmovimos y nos decidimos a ser espíritas por ello, en que él hasta sus últimos días nos legó a Juana de Ángeles. Porque hablar de Divaldo, irreductiblemente tenemos que hablar de Juana de Ángeles. Y hablar de Juana de Ángeles está ligado a Divaldo. Entonces, por eso hoy, a pocos meses apenas de su desencarnación, Juana y Divaldo son un duplo que ha ayudado a que el Consolador, que es la doctrina espírita, se divulgue más, se lleve a otro nivel, porque ella es quien inspira a Divaldo a que la mansión del camino se haga una realidad. Siendo él muy joven, lo inspira a que nazca, a que se consolide ese pedacito del mundo espiritual en la tierra. Y en esas 9 hectáreas en Salvador de Bahía se crea un reducto de paz y de amor inspirado por este espíritu. Es la labor de ella con él, siendo su espíritu guía, y en este proceso de hermanamiento, de fraternidad espiritual y física, en la que 2 almas se deciden a servir. Y es a través de los diferentes libros que se escriben, comenzando por ese maravilloso e inolvidable Líder de Amor, hasta el último que casi todos tenemos, Vida Feliz, y toda la serie psicológica y muchas historias más en las que ella inspira a nuestro querido Di para llevarnos y legarnos a la humanidad un mensaje de amor y de luz. Divaldo, con su mediunidad, con ese mediunato que se convirtió en un apostolado de amor para toda la humanidad, porque esos libros quedarán para el resto de la historia de la humanidad. Se escribieron y ya es un legado que está allí, a través de todos estos libros que muchos de nosotros conocemos. Y como siempre, Vida Feliz para terminar nuestras conferencias, con este mensaje maravilloso que nos dice: con toda seguridad, tú no solucionarás todos los problemas del mundo, con toda seguridad. Sin embargo, no obstante, puedes y debes contribuir para que esto ocurra. Entonces, ¿cómo será eso? Si no impides la guerra, tienes recursos para evitar las discusiones perturbadoras que te llegan. Si no consigues alimentar la multitud hambrienta, ofrece una corteza de pan para alguien. Si no tienes medios para liderar grupos acelerando cambios que se deben operar en el mundo, modifícate interiormente, ennobleciéndote en la acción del bien y de la solidaridad. Si no dispones de salud para ofrecer a los enfermos, socorre a alguien que padece. Si no solucionas los dramas humanos, dirígete a alguien para tranquilizarlo. Ese es el mensaje de Juana, para que nosotros, siguiendo su ejemplo desde cuando fue Juana de Cusa, Clara de Asís, Sor Juana Inés de la Cruz y Juana Angélica, y este espíritu que nos legó la compañía de Divaldo, entonces lleguemos a través de sus libros a entender que él y ella hicieron este duplo para que nosotros hoy estemos aquí sentados, porque cuando se inspiró este centro espírita también se contó con la aprobación de ellos, de ella y de él. Y liberémonos de las cadenas que nos atan a la inferioridad, porque cada día tenemos la oportunidad de ser mejores. Crecemos, nos iluminamos, nos conectamos con la universalidad, porque tenemos irreductiblemente la fatalidad de ser espíritus de luz algún día. Muchísimas gracias por su atención.